Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Todos sabéis dónde estamos, porque no siempre pasa eso. A veces que viene mucha gente nueva y bueno, pues para situarlo, pues se lo decimos. No obstante, por aquello de la diferencia con las personas que están, pues esto es el Salón Príncipe de Asturias, el Centro Asturiano de Madrid. Aquí tenemos el que era príncipe, ahora el rey, y ahí está la princesa. El nombre se sigue llamando Príncipe de Asturias. Yo soy partidario de los nombres. A mí me han puesto Andrés de nombre, y porque venga otro que le guste más otra cosa y que me cambie de nombre, pues a mí no me gustaría. Entonces creo que si se bautizó como Príncipe de Asturias debe seguir siendo. Bien, hoy nos convoca aquí don Jacinto Insunza, un señor socio del Centro Asturiano, que está, porque si no, no podría ser asturiano predilecto. No sé si lo sabes eso. No lo sabía, ¿no? Pues si quiere alcanzar el honor de ser asturiano predilecto, hay que pasar por ser asturiano de base. Eso es, socio del Centro Asturiano. Bueno, quiere decirse que siempre se elige el asturiano predilecto entre el socio que más se lo merece a juicio de la Asociación de Galardones. Hay una junta de electores de galardones, y esos son los que aciertan, y aciertan siempre. Aquí no se equivocan nunca. Siempre eligen al mejor. Y tú fuiste el mejor en el periodo en que se te eligió. Luego, eres asturiano predilecto con todas las de la ley. Enhorabuena y a disfrutarlo. Que lo vivas muchos años con tu familia, con tus amigos, y que puedas. Yo sé que no presumes de ello, porque eres muy modesto, no presumes de ello, pero puedes hacerlo con todas las de, porque lo eres. Se te ha elegido y así lo es. Bien, hoy nos reúne aquí para darnos una conferencia sobre los condes de Jimeno y de la pesca. Yo, como él es el que sabe de esto, el por qué ese título, pues es el que nos lo tiene que aclarar. Nos tienes que ilustrar. Muy bien. Y entonces, para eso nos ponemos en tus manos, porque tú no sabes hacer mal las cosas. Tú haces las cosas muy bien. Ahora que no me hay nadie de tu familia, ni nadie que no... Eres un señor muy modesto, excesivamente modesto. Indudablemente es cuando se tiene más categoría. Cuando se va presumiendo de lo que eres, le restas méritos a esa elección. Entonces, sigue siendo como eres, que te queremos así, y que nos des muchas conferencias, hoy esta y luego la que venga. Y entonces, dejo el micrófono a tu disposición, si está abierto, para que nos eduques, por lo menos a mí. Muy bien. Que nos eduques. Así que nada, tienes la palabra. Gracias, Andrés, presidente adjunto. He pensado en hacer esta presentación porque los condes de Jimeno son parientes míos y porque dediqué mi vida profesional al sector pesquero. Arriba a la izquierda una foto que conservaba Fina de ellos y debajo unos barcos de pesca de bajura. Desde pequeño oíamos a Fina, mi madre, hablar con cariño de su tío Amalio Jimeno Cabañas, un gran médico, científico interesado en mejorar la educación y la salud de la gente, que había sido un senador, ministro muchas veces, y que al morir su esposa se casó con una tía abuela de mi madre que se llamaba Concepción de Lander y Francés, que era cantante de ópera.
Sabíamos poco más de ellos. En Pravia pongo a la Virgen del Valle, y a mis hermanos y a mí mismo con nuestros padres. No teníamos la documentación que tiene hoy la Biblioteca Nacional y no existía Internet. La Virgen del Valle es la imagen más bella del Renacimiento asturiano según la Universidad de Oviedo. De esto sabe más mi amigo Carlos Romero, que es historiador del arte. Al lado está también Ana Mari Meana, que vela por su mirada. En el centro Fina, joven, la foto se la hizo Fernando Sancho, el actor. Soñaba con ser actriz, aunque la vida le llevó por otra vía. Pongo la bandera de España porque mi madre, mis abuelos y tatarabuelos son españoles, y la bandera de Suecia porque es en donde está parte de nuestras raíces. Pongo a mis abuelos abajo. Amalio, del que voy a hablar especialmente, fue testigo de su boda y ellos fueron testigos de la época de Amalio. Fina tenía 8 años cuando murió Amalio, apenas le conoció. La tía Concha era vicetiple, adscrita al Teatro Real, y ocasionalmente cantaba en solitario en Gijón, en el Lindurra, actual Jovellanos, en el Liceo de Barcelona. De ella hay bastantes datos en la red e incluso grabaciones en YouTube. Tras casarse cantaba solo en reuniones en casa. A ellas asistía Juan Gil Albert, que lo cuenta en su autobiografía Crónica General de 1974. También lo cuenta la revista Blanco y Negro y otras revistas de la época. Vivió hasta que Fina cumplió 18 años. Ahora, con la documentación disponible, mis hijos Eloy y Gloria en la imagen podrán encontrar mejores datos sobre Amalio, este pariente realmente relevante de su tiempo, y pongo también un Jesús del Gran Poder, muy admirado también por Fina. Sus hijos, sus nietos lo llevamos como segundo nombre. Yo me llamo Jacinto Jesús del Gran Poder. La diapositiva número 2, algunos datos que nos eran conocidos de cuando nos hablaba Fina de Amalio Gimeno, que nació en 1852 en Cartagena. Este retrato se lo hizo su amigo Joaquín Sorolla. A los 68 años se jubiló de la docencia y el rey le concedió un honor muy especial. Le nombró conde de Gimeno en 1920, y Concha, mi tía, con la que tía bisabuela, con la que estaba casado, pues pasó a ser la condesa de Gimeno. Finalmente, Amalio murió en Madrid el 9 de septiembre de 1936, con 84 años, en los primeros meses de la Guerra Civil. Su vida profesional y política duró medio siglo y estuvo ligada a la España de fines del 19 y principios del 20, en constante cambio. Según el doctor Cortezo, Amalio en la República fue objeto de todo miramiento y respeto, no obstante lo poco propicio del movimiento revolucionario a estas consideraciones con los personajes que, como él, se significaron en el servicio de la monarquía de Alfonso XIII. Pongo también otra foto de un barco de pesca costera, hilo de esta exposición, y otra foto familiar, esta vez con Dolores, mi hermana melliza. En esta diapositiva destaco lo que creo que más se enorgullecería a Amalio. Parece que sí que era un personaje, porque me invitaron a ser miembro de varias reales academias, Real Academia de Medicina. Retirado de la política, presidente desde el 32 hasta su muerte. Fue también miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Real Academia Española y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En todas tuvo presencia muy activa y pronunció discursos sobre temas de su tiempo. Como curiosidad, encabezó con Benito Pérez Galdós la comisión que pidió, sin conseguirlo, que se admitiera a la condesa de Pardo Bazán como académica de la lengua, pero como era mujer no la dejó. En reconocimiento a sus méritos recibió la Gran Cruz de la Orden de la Estrella Polar, que está arriba a su derecha, máxima distinción de Suecia, méritos cívicos y científicos, lo impulsó mi bisabuelo, que era cónsul general de Suecia en España. También la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII, la de Carlos III, la del Mérito Naval, servicios en la Marina,
Por ello recibió, esta del mérito naval fue por los servicios en la Marina, la encomienda de número de Isabel la Católica, la Gran Cruz de la Legión de Honor y varias más, como la Gran Cruz del Cristo de Portugal, la Gran Cruz de San Carlos de Mónaco, la Gran Cruz de Águila Blanca de Serbia. Esto confirma que era muy reconocido. Veremos algunas de las cosas que hizo. Este retrato se lo pintó también su amigo Joaquín Sorolla. Hay otro barco de pesca y yo mismo. Vamos a por otra diapositiva. Amalio fue un médico reconocido, un gran docente, profesor de arte y la ciencia para toda España. Su formación era humanística, médico con 20 años, con 22 doctor, con 23 catedrático. Lo fue de varias especialidades: patología general, terapéutica, higiene, y en varias universidades: Santiago de Compostela, Valladolid, Valencia y Madrid. En su labor como médico, su alumno, el doctor Marañón, destaca su elegancia y su bondad radical. En la diapositiva está atendiendo a un enfermo en el Hospital San Carlos el Clínico, en la calle Atocha, del que fue director desde 1909 hasta que se construyó el de la Plaza de Cristo Rey. Publicó tratados médicos fundamentales sobre terapéutica y otros, y fue un destacado orador científico en cuestiones como la vejez, el dolor, etc. Le vemos, sí, en una foto como orador junto a otra de Érase una vez el cuerpo humano, que está debajo, serie televisiva dirigida a los niños, que tiene como antecedente las aventuras extraordinarias de un glóbulo rojo, un habitante en la sangre, que escribió Amalio en 1881. No falta el barco de pesca artesanal, de la que hablaré al final, y una minúscula foto mía. La siguiente. Microbiólogo. Esta diapositiva resalta su faceta de investigador. Amalio fue un pionero en farmacología experimental y en microbiología. En 1885, con 33 años, siendo catedrático en Valencia, el Ministerio de Fomento le pidió un informe para combatir la epidemia de cólera. Amalio aplicaba el diagnóstico bacteriológico desde 1884, después de que Robert Koch describiera el bacilo y apoyó la inoculación masiva, Amalio, con la vacuna anticolérica que había descubierto el doctor Jaime Ferrán. En la diapositiva una foto del doctor Jimeno de pie y del doctor Jaime Ferrán sentado. Los dos se vacunaron y llevaron la vacuna a los pueblos. Se vacunaron 30.000, de los que falleció una cincuentena. Salvaron a un montón de gente. Ángel Pulido lo describió. Ferrán era el invento, Jimeno la batalla llevada a la plaza pública. Y esto le llevó a la política en 1886, el año siguiente al de la epidemia, con 34 años, lo que unió a su faceta docente. En la diapositiva estoy con mi mujer y mis hijos. Ella, la madre médico, la niña casi farmacéutica. Las escuché hablar de la época del cólera viendo un libro, que curiosamente no mencionaba a Jimeno. También impulsó y presidió la Liga Popular Antituberculosa. Vemos una flotilla de barcos de la pequeña pesca. En la política se inició como diputado por Alcira, Valencia, la zona más azotada por la epidemia de cólera. Llegó a tener una gran proyección nacional e internacional. Se definió como liberal para la regeneración y modernización social. No sé si el término decimonónico liberal se parece al actual, ya que evolucionó. En la imagen, un retrato que le hizo José Antonio Ávila González. En la diapositiva, familiares míos con los que Amalio tuvo una relación estrecha: su suegro, mi tatarabuelo Araldo de Alander, y Araldo de Alander, su hijo, mi bisabuelo, aquí pintado por Benlliure, escultor que también fue un magnífico pintor. Araldo era consejero delegado de ASEA, la Sociedad Española de Electricidad, de la que Amalio fue presidente.
Dalander padre e hijo fueron cónsul general de Suecia en España y en su casa solían tomarse el café Sorolla y Benlliure. A Concha Dalander la vemos de nuevo con la madre de Amalio y uno de sus nietos. Otra foto de un barco de bajura, como siempre, y otra foto mía que sigo navegando con esta charla. En esta pintura de Emilio Sala, francés, la grande, se le ve en su madurez ejerciendo funciones públicas. El retrato resume su trayectoria: 5 legislaturas como diputado hasta 1890, 9 como senador por la Universidad de Valencia de 1891 a 1908 y más tarde senador vitalicio de 1908 a 1931. Fue ministro entre 1906 y 1903 de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la Marina, de Estado. Entre 1918 y 19 fue ministro de Marina otra vez, de la Gobernación, de Fomento, y llegó a ocupar la presidencia del Consejo de Ministros en diciembre de 1918 de manera interina. Decían que tenía una ductilidad política inigualable. Dedicó especial atención a la salud, fue inspector general en la frontera francesa y tuvo el control sanitario de la frontera portuguesa en los dos casos, la primera epidemia de cólera y la segunda de peste bubónica. Implantó un sistema de salud pública periférico de tipo municipal, alabado en muchos países. Dirigió el Instituto de Vacunación, fundó la Inspección Médico Escolar y la Mutualidad Escolar y organizó la vacunación pública, que hoy nos están familiando. En la diapositiva se ve un aula de niños y otra de mayores, por cuya educación también veló. Y como ministro de la Gobernación competente en materia de sanidad, en 1919 firmó un decreto decisivo: ninguna especialidad farmacéutica podría venderse sin pasar por el registro sanitario. También otro para la prevención de las enfermedades contagiosas. Quizás su huella más profunda en educación fue la creación en 1907, siendo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, cuya presidencia se la pasaría desde su fundación hasta su muerte a Santiago Ramón y Cajal, que en esta diapositiva arriba aparece pintado por Sorolla, que esta junta estabilizó el apoyo público a las ciencias. Es casi un precursor del Erasmus. Fue la piedra angular del avance científico español por desarrollar programas científicos y culturales, creó laboratorios y centros de investigación y dotó de becas para estudiar en el extranjero. Es el germen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que le sucedió en 1939, luego se le cambió el nombre. Dicho año, 1907, Jimeno fundó también la Junta para el Fomento de la Educación Nacional, que modernizó la enseñanza y dio lugar a la Escuela Superior de Magisterio. También promovió derechos laborales. En 1919 firmó un decreto que estableció la jornada laboral de 8 años y el sistema de jubilaciones. Promovió una ley para proteger el patrimonio histórico y arqueológico de España, siendo presidente de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos. Y como diplomático desplegó una importante labor internacional de carácter humanitario en relación con los damnificados por la guerra. Como ministro de Marina, ya entramos en lo que es el objeto de esta charla, apoyó con firmeza a las cofradías de pescadores. En la imagen, se le ve arriba a la derecha, Alfredo Salalegui, Salvador Orero, Vicente Pérez Crespo y Gema de Cullera, figuras importantes de las cofradías, y yo mismo junto a un barco de pesca costera. En la diapositiva 8 vemos a los condes de Jimeno arriba a la izquierda
Y entramos en lo que es el objeto de esta exposición, la pesca. Vamos a ver lo que hizo el conde de Jimeno, y creo, como fina, que Amalio era un personaje. A principios del siglo pasado, del XX, la ley apenas protegía a los pescadores de bajura. Más del 90% de la flota pesquera trabajaban en condiciones pésimas, pocas capturas, hambre, miseria, naufragios, paro, enfermedades y muertes. Sorolla retrata esta dureza y aún dicen que el pescado es caro. En esta pintura se ve un pescador muerto en brazos de sus compañeros. En su primera etapa como ministro de Marina, entre el 31 de diciembre de 1912 y el 17 de octubre de 1913, Amalio dictó normas para el ámbito marítimo, entre ellas algunas para la pesca. Como estamos en el centro asturiano, podemos señalar alguna medida técnica que dictó para Asturias en su primer mandato, como autorizar una ampliación de cetaria en Riva de Sella o regular la pesca de trasmayo en el Banco y Candas. Y para el resto de España también aprobó las correspondientes normas: pesca de congrio con nasas en Cedeira, muchas disposiciones sobre almadrabas, autorizó la pesca de bou a menos de 3 millas en los distritos de Rosas, Cadaqués y La Selva, con condiciones, concedió subvenciones para depósito y venta de pescado en Valencia, dio dinero al funcionamiento de la Sociedad de Pescadores de la Admella, ayudas a los pescadores de San Fernando por daños causados por temporales, etc. Y consultó a las comandancias de Marina sobre los puertos de interés general y de refugio para pescadores y buques de poco calado a designar. Y tuvo contactos con el sector pesquero. Su visita en septiembre de 1913 a los puertos de Huelva de la mano del gremio de pescadores, especialmente Isla Cristina y Ayamonte, le decidió apoyar a la flota pesquera y sus industrias auxiliares. Pero justo un mes después terminó su primer mandato en este ministerio. Yo creo que esta primera fase, este primer mandato de un año, puede considerarse de gestión ordinaria para la pesca. Pero en este segundo mandato, para el que fue nombrado en noviembre de 1917 con 65 años, creo que dejó una huella imperecedera y muy importante en el sector pesquero. Estuvo apenas 4 meses e impulsó la ciencia y protegió a los pescadores de bajura. Dotó de fondos al Instituto Español de Oceanografía para fomentar la pesca marítima y los trabajos oceánicos, creando en el seno de la Dirección General de Navegación y Pesca Marítima la Inspección de Estudios Científicos y Estadísticos de Pesca, que se instalaría en las dependencias del IO, nombrando inspector. Por ser catedrático de Ciencias Naturales de la Universidad Central de reconocida competencia, a Odón de Buen y del COS. Me voy a referir a una norma que aprobó, que fue crucial para la bajura, para los pósitos de pescadores o llamados cofradías de pescadores, que para mí es el eje central de ya esta norma, de esta charla. Cuando Amalio fue nombrado ministro en 1917, en su Dirección General de Navegación y Pesca estaba destinado desde el 22 de marzo anterior Alfredo Saralegui, un teniente de navío, en la foto, ya de capitán de corbeta, ferrolano de unos 34 años, que llevaba 3 años recorriendo puertos, escuchando a los pescadores y animándoles a unirse en pósitos, término prestado del campo, buscando sin éxito que el Ministerio de Fomento apoyara económicamente a los pescadores como hacía con los pósitos agrícolas. Coincidiendo con el nombramiento de Amalio, Saralegui publica en el Diario de Pescas el reglamento tipo de este tipo de organización de los pósitos, un modelo muy parecido al paritario clásico de las cofradías de pescadores, cuyas raíces se hunden a lo largo de los siglos, en el que los armadores de la pesca y los pescadores se organizan para protegerse frente a los riesgos de la mar, comprar barcos y artes de pesca y proteger
con sus propias reglas, sus caladeros de pesca y sus mercados, y en el que rige el sistema a la parte, porque los salarios se determinan en función de lo que se vende, como ahora. Saralegui esperaba que tras la publicación del reglamento tipo, de su publicación, Amalio firmaría una orden respaldando económicamente a estos pósitos que se fueran constituyendo. Y Amalio, siempre siguiendo el asesoramiento de los expertos, lo hizo. Y el 7 de diciembre de 1917 presentó el proyecto a la Dirección General de Navegación y Pesca, que por supuesto lo informó favorablemente, y el 5 de enero de 1918 Amalio aprobó la idea y firmó la orden. Fue resolutivo. La inestabilidad de los gobiernos aconsejaba darse prisa. De hecho, estuvo poco más de 4 meses en el cargo. Saralegui, que había redactado tanto la orden como el reglamento interno, pensó Amalio no debería seguir peregrinando por los ministerios en busca de apoyo económico. El Ministerio de Marina daría este apoyo económico inicial para que los pescadores pudieran crear estos pósitos. De hecho, Amalio ya había dispuesto el 24 de diciembre, anterior a la firma de la orden, o sea, un par de semanas antes, que las sociedades de Almería, Redondela, Garrucha, Cangas, Teis, Cartagena y Cambados recibirían un apoyo económico para organizarse en pósitos. 24 de diciembre y 5 de enero, Nochebuena y Reyes, 2 fechas inolvidables. No era mucho, pero la orden y su reglamento iniciaron un apoyo a los pescadores que cristalizó con la creación el año siguiente de la Caja Central de Crédito Marítimo, Real Decreto 10 de octubre de 1919, siendo ya ministro de Marina entonces Flórez, con lo que se impulsó un modelo de protección a la pesca de bajura admirado en todo el mundo. Tras ello, y en unos pocos años, 190 cofradías y asociaciones se acogieron al modelo de depósitos apoyado por el Estado, con el que los pescadores pudieron organizarse, protegerse, ahorrar, instruirse y dotarse de mejores barcos y mejores artes de pesca. Incluso levantaron casas del pescador, asociaciones antialcohólicas o sistemas de ayuda para viudas y huérfanos. Hoy hay unas 225 cofradías en España. La Caja Central se convirtió en 1930 en el Instituto Social de la Marina, órgano gestor hoy de la Seguridad Social de los pescadores, de las mejores del mundo. Es una seguridad social de las mejores del mundo. El marco de esta diapositiva es su logo. Podría decirse que para la basura lo construyó Saralegui y Amalio lo puso a flote. Una mención a mi bisabuelo Araldo Dalande, representante en España de la Sociedad Gas Acumulator de Estocolmo, que fue autorizado entonces a ensayar una boya luminosa sistema AGA para el uso de las almadrabas. En la diapositiva aparecen personas que apoyaron a Saralegui, como Augusto Miranda, ministro de Marina, o el almirante Manuel de Flores y Carrió, que le sucedió y que, siendo por segunda vez ministro de Marina, creó la Caja Central, al que ya me he referido. También el ministro de Fomento, Rafael Gasset. También está Odón de Buen, presidente del IEO, catedrático de Zoología, que investigó la ecología marina, siendo Amalio ministro de Instrucción Pública, Gumersindo Azcárate, presidente del Instituto de Reformas Sociales, famoso por promover la ley contra la usura, que apoyó también a los pósitos, pero murió unos días antes de que Amalio firmara la orden. También está la Liga, una fotografía sobre la Liga Marítima Española, hoy Liga Naval Española, que también respaldó a los pósitos. Estos pósitos recuperaron en 1943 legalmente el nombre de cofradías y hoy se les denomina de una manera indistinta o cofradía o pósito. En 2019, el Instituto Social de la Marina, del Ministerio de Inclusión y Migraciones, pidió a la Federación Nacional de Cofradías, y esta me encargó, un artículo sobre los 100 años de los pósitos de pescadores. Está en la red
Es el número 595 de la revista Mar, y en él destaco la contribución de Amalio al modelo de Saralegui. A mediados de los 80, los pósitos, las cofradías de pescadores casi desaparecen. El informe Nogués, avalado por el Estado, decía que no podían existir en la CE, hoy UE, entidades de este tipo porque eran corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, paritarias. Los representantes del sector pesquero resignados, pero José Luis Rodríguez de Escalada, secretario general de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, era de Agones, sostuvo con firmeza que las cofradías no eran un lastre, sino el mejor modelo de organización pesquera, y a principios de 1984 me encargó un contrainforme. En él defendí el derecho legítimo de las cofradías de pescadores a decidir cómo se pesca y se vende el pescado. Pescado, como cualquier otra organización, solo debía reconocerse. No fue poca la batalla, pero la verdad se abrió paso y el Estado aceptó su continuidad. En abril de 1984, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Clemente Jesús Muñiz Guardado, anunció en el diario El Comercio, tras una reunión con el ministro, el fin de la tormenta. Las cofradías no se disolverían. Además, el Estado le daría a él la voz de toda la pesca española en el Comité Económico y Social Europeo, un importante órgano consultivo en Bruselas. La Federación convocó entonces a todas las cofradías para informarles que continuaría, y ellas me confirmaron como asesor jurídico porque Dios lo quiso. Muñiz formaba una magnífica terna con Antonio Monzorríos y Tomás Boades Russo, aunque todos los que le sucedieron también fueron muy buenos. De aquella época eran también los entrañables Manuel Albiol, Antonio Marzoa, Joaquín Fondecava o José Antonio Povedano Incera, muchos. Gracias especialmente al empuje de Escalada, los pósitos, las cofradías de pescadores siguen activas, ayudando a los pescadores, defendiendo sus derechos, ordenando la pesca y las lonjas y protegiendo la mar. Tuve el honor de estar 38 años seguidos aprendiendo y trabajando con ellos como abogado de empresa en régimen de relación laboral común. Desde 1986 dando apoyo al nuevo secretario general, José Manuel González Gil de Bernabé, que en su decidida defensa de la posición de las cofradías de pescadores frente a los que las cuestionaban. Di información continua a la costa, los representé en juicio, participé en mesas de expertos, en conferencias internacionales, dirigí trabajos de posgrado, coordiné las asesorías jurídicas de la costa e intervine en cualquier cuestión relacionada. Viendo que la mar y los puertos pesqueros enseñan más para proteger los océanos que los mismos libros de leyes. Pongo una fotografía de Agustín Azparre, que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial y que, siendo juez en Oviedo, planteó una cuestión al Tribunal de Justicia de Luxemburgo que produjo la sentencia Mac-Leasing, que recordó al Estado que la norma española se dobla frente a la europea, que en nuestro caso no excluye a las cofradías de pescadores. Aunque era para un asunto distinto al sector pesquero de bajura, le vino muy bien esta aclaración. En 2009, una americana, Elinor Ostrom, recibía el Premio Nobel de Economía por razonar científicamente lo que un pisueto valiente como Salvador Marqués, patrón mayor de la cofradía de Cudiero, o cualquier pescador de España sabe desde generaciones que el modelo de las cofradías de pescadores, el de los pósitos, es el más sabio para cuidar el equilibrio de la vida marina. Esta señora habla en inglés el mismo idioma que Amalio, que Saralegui y que Escalada. Finalmente, en enero de 2024, el Parlamento Europeo instaba con claridad a la Comisión Europea a apoyar a las cofradías de pescadores sin discriminarlas. El presidente actual, José Basilio Otero Rodríguez, y en Asturias el presidente y la secretaria de la Federación, Adolfo García y María José Rico, y en todas las federaciones de España que continúan en esta tarea, habrán tomado debida nota de lo que ha dicho el Parlamento Europeo.
en la diapositiva algunos representantes que he admirado, Joan Canavés y Domingo Bonín, José Antonio Pérez Sieira y Marita de la Federación Gallega, y su modelo de gestión Omar, que sacó a flote la Corporación Gallega y que hoy protege la pesca y el marisqueo. O Emilio Corona, defensor de la unidad y un destacado presidente de la unidad. Y un destacado presidente federativo asturiano anterior, que es Fernando Antonio Menéndez Braya. Vamos a por la última. Tras jubilarse Amalio como docente en 1920, fue delegado de España en la Sociedad de Naciones en Ginebra y su vicepresidente en 1921 y 1922. Con Primo de Rivera en 1923 no ocupó cartera, se centró en su labor médica, regentando balnearios de aguas como el de Cestona, entre otros. En 1927 fue comisionado para inspeccionar la Facultad de Medicina de Barcelona, fue consejero de Sanidad en Gobernación y consejero de Estado de 1928 a 1930. Con Dámaso Berenguer ya, el 16 de marzo de 1930, fue comisario regio y presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en Madrid. Dimitió el 26 de abril de 1931, continuó como presidente de la Real Academia de Medicina y murió en septiembre del año 36 en Madrid con 84 años. Seguro que Concha, su esposa, mi tía, le animó a firmar la orden de apoyo a los pósitos de pescadores. En mi humilde puesto, mi madre me inculcó que hiciera lo que pudiera por las cofradías y creo que ninguno de los dos necesitábamos oírlo, pero no estuvo de más. Y a todos vosotros, muchas gracias por venir. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti. Nosotros somos oyentes. Muy bien. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta. Somos pescadores. Simplemente daros de nuevo las gracias por venir. Quiero a todos. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién goza de la dinastía de No Amalio? se oye. Jacinto, Amalio, no se oye. sí. Me pregunta que quién goza de la dinastía de Amalio. Le sucedió un hijo, un nieto, un bisnieto, que se llamaban como él, y ahora está instando el título una bisnieta de él, que no recuerdo el nombre, que está en trámite porque ya lo pidió hace 2 años y no hay ninguna publicación que haya visto que diga que lo ha obtenido finalmente. Así que de momento está en trámite el que se conceda la bisnieta, su sucesora por sangre, necesariamente. ¿Qué apellido has dicho? Jimeno. Jimeno. Jimeno, sí. Adelante, Javier. Perdón. ¿Cómo se llamaba la americana que coincidió con Marqués, el caballero de Cudillera? Es que no recuerdo el nombre. No te he entendido. Sí, la norteamericana. Ah, no. Este es un modo de hablar que a lo mejor estoy pensando que me pude haber explicado mal. Lo que esta señora dijo, esta señora es una americana, es economista y es premio Nobel. Y le dieron exactamente el premio Nobel por estudiar las cofradías de pescadores de España. Efectivamente. Y yo digo que dice lo mismo, por recordar a alguien que es Sí. muy querido, Claro. que dice lo mismo que él. No se conocieron, pero vamos, que yo hablo con él y la leo a ella, dicen exactamente lo mismo. Y hablo con cualquier pescador de España, cualquiera, y dicen exactamente lo mismo que ella. Las cofradías son esto, querían hacerlas desaparecer en 1984, Lo recuerdo perfectamente. ya, pero resulta que nos hicieron caso, dijeron que no. Los técnicos de la Secretaría de Pesca, de la Administración, siguen mosqueados, porque aquel informe Novés y otros que vinieron después, que llamaban en tasa, Arby, decían que las cofradías que no podían, que tenían que desaparecer.
Y nos hicieron caso. Y viene esa señora a confirmar que teníamos razón. Y el Parlamento Europeo el año pasado hace lo mismo, que las cofradías tienen que seguir, que no hay nada que lo impida. ¿Qué es lo que pasaba en 1984? Pues que otras fuerzas sociales se querían hacer con el lugar, con el puesto, con las lonjas, con el patrimonio de las cofradías de pescadores. Yo me tuve que meter en juicio para defender el patrimonio de las cofradías porque otras fuerzas sociales querían quedárselo. Eso me lo comentaba. Sí, y el Tribunal Supremo dijo que no, que es de las cofradías. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a la Santina. De la Santina. No hay preguntas. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues muchas gracias, Jacinto. Estoy preparando la próxima. Ya la tengo para noviembre. Ah, qué bien. Ahí. Bien. En noviembre. Sobre atletismo. Atletismo. Ah. Esa es muy bien. Bueno, sobre el tema que sea. Sí. Pues nada, estaremos aquí encantados en noviembre A oírme. a oírte. Es un placer. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Paco, que bien te veo. Cuidado, no te metas. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí te veo fenomenal. Con 86 años voy a cumplir dentro de 15 días. Es un bebé historia. Bueno, No, humor, con 86 años que vas a cumplir, sí, he hecho unas historias, ¿no? Ay, Andrés, Te has feito un rapaz, ¿no? yo desde que tuve hace 3 años los últimos aquellas, que me salieron de solo ¿cómo estás? Bien, vine porque yo es que no recibo el programa de aquí, y me lo dijo Rosena, me llamó a las 10, a las 4 y si hoy no sé un vehículo, no sé, si no me hubiera dejado. Hasta su profesor. Gracias por venir, gracias a ti por estar aquí. Con 86 sigue siendo el campeón del mundo. Bueno, ya no tanto. Vaya no tanto. Esta conferencia la voy a darla en agosto en agosto. Los viernes que hago yo los sí, como siempre, todavía continúo. ¿Y esta conferencia voy a estarla en nosotros? Pues cuando me diga, pues, o cuando tú quieras. Que tienes que marcar la fecha. Estamos aquí, esta vez no Cualquier viernes de agosto, cualquier viernes de agosto. menú de las niñas. Estoy apuntándolas y... ¿Cómo me No, porque ellos de perfección? no tienen ningún mensaje. Como si no fuese un paso. Bueno, hombre,